Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo crear una custom view y vincularle con view binding este layout, ¿vale? Este layout que se llama custom view board. Lo primero que tenemos que hacer va a ser que tenemos que fijarnos en este layout cuál es el elemento padre, ¿vale? Que en este caso va a ser el constraint layout porque va a ser nuestra custom view, va a extender de él. Así que lo primero que vamos a hacer es extender de constraint layout. Y constraint layout o cualquier otra vista va a recibir como mínimo dos parámetros. ¿Qué dos parámetros? Pues tiene que recibir el contexto y tiene que recibir además lo que se llaman sus atributos, que se llama attribute set, con dos T's, attribute set. Serían estos dos de aquí. Si os fijáis, en el mismo momento que ya le ponemos la clase a la que extiende, que es una view, y sus parámetros, ya nos va a abrir automáticamente. Esto yo no lo he abierto, se ha abierto automáticamente, como indicando que es una vista, ¿vale? Si os fijáis, ya board view aparece aquí como si fuera una vista. Si os fijáis, además, el constructor nos está pidiendo estos parámetros que se le están creando en este constructor, se le están pasando en este constructor de aquí. Así que le vamos a pasar el context y los atributos y ya lo tendríamos inicializado. Siguiente paso, vamos a inicializar la variable binding. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crearnos una variable privada que se va a llamar binding, que le vamos a decir que va a ser del tipo que, pues si os fijáis, siempre viewBinding genera un binding a través del nombre del layout. En este caso va a ser custom view board binding. Así que custom view board binding es este de aquí. Lo marcamos como nullable. Ahora veremos por qué. Y el siguiente paso es llamar al método init. ¿Por qué? Porque este método init va a ser el primero que se ejecute cuando se cree la instancia de boardView. Es decir, en este método init vamos a inicializar la variable binding y ya luego se harán todas las configuraciones que se tengan que hacer. Pero en este paso, lo único en este vídeo, nos vamos a quedar solamente en la inicialización. Así que vamos a llamar al binding, vamos a volver a llamar a la clase, a su método inflate, ¿vale? Inflate, y vamos a llamar, como le tenemos que pasar, en el caso de los framing y los activity y todo eso, se le pasaba solamente el layout inflater, y en este caso pues se le va a pasar el método el que se llaman tres parámetros, que es el layout inflater, el view group, que sería el padre, y el attach to parent, que es un boolean, para vincularlo si tiene que heredar los parámetros que tenía su padre o no. Así que lo que vamos a hacer nosotros es pasarle el de los tres parámetros. ¿Y cómo vamos a crear el layout inflater? Pues a raíz del layout inflater.from. Si os fijáis, el punto .from me va a pedir un contexto. Por lo tanto, yo lo tengo porque lo tengo aquí arriba. Toda vista tiene un contexto. Ya lo tengo. ¿Qué le voy a pasar como padre? Pues le voy a decir yo mismo. Le voy a decir. Y le voy a decir que tiene que estar vinculado a su padre. Pues le voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque quiero que herede todos sus parámetros. En el mismo momento que nosotros hacemos esto y compilamos, en el mismo momento que yo he compilado, ya tenemos aquí el layout al que hace referencia este custom view board. Es decir, board view, al hacer referencia a este layout, ya me aparece aquí en la vista de lo que sería de diseño. ¿Qué quiere decir? Que ya están vinculados este XML con esta clase de calling, que se llama en este caso board view. Si os fijáis, me ha faltado el binding, ya lo tengo yo aquí inicializado a nulo, le he dado valor y ahora tendría que marcarlo a nulo para que se limpie de memoria. ¿Qué método vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el método que se llama onDetouchFromWindow, perdón, que básicamente este se va a llamar justo después de llamar al método onDestroy del ciclo de vida, ya sea de un activity o de un fragment. Por lo tanto, antes de esto, antes del super, le podemos marcar el binding igual a null para que se limpie toda la memoria de este view binding generado a través de ese layout. Así que hasta aquí llegaría lo que sería la inicialización de una custom view de manera muy básica con view binding.